cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Colosas, y por eso es la carta a los colosenses, toda una región, ¿tá? Ustedes siempre le tienen que poner a los concordienses, ¿tá? Dice a filipenses, concordienses, ¿tá? Es decir, le dice los corintios, concordienses. Primera de Corintios, primera que le mando a los concordienses. Segunda, segunda a los concordienses. Ustedes siempre es para nosotros, ¿sí? A los concordienses, ¿está? ¿Sí? Entonces, en el capítulo 2, del versículo 8 al 15, vamos a leer, que habla, el apóstol Pablo habla tratando de revelar lo que pasó en la cruz. Y yo quiero que vos puedas tener la oportunidad de entender un poquito mejor esto. Nosotros tenemos que pedirle siempre a Dios que nos revele qué es lo que pasó en esa cruz y cómo tiene que afectar nuestra vida. Eso tiene que ser una oración constante, un pedido constante a Dios. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías. Filosofía significa sabiduría humana. Y huecas sutilezas, eso puede ser, por ejemplo, ¿sí? Razones o argumentos sin fundamento. O por lo menos con un fundamento simplemente humano, sin fundamento en la palabra de Dios. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando, decí conmigo, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, hasta acá la palabra de Dios. Ahora vamos a traducirlo al criollo básico, digamos, ¿sí? Para que lo podamos entender. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo no voy a poder desarrollar todo esto, porque tendríamos que tener un taller. Esto da para hablar muchas veces y muy profundo. Pero vamos a tratar de sacar las partes más importantes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pablo es un apóstol, él es una persona que está llamado por Dios no solamente a abrir nuevos caminos, a establecer nuevas iglesias, sino también a edificar la iglesia. Efesios 4, ¿sí? Dice claramente que una de las tareas de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, los pastores y maestros es edificar a los santos para la obra del ministerio, es decir, edificarlos a todos ustedes para que ustedes puedan servir a Dios. ¿Se entiende? Para el servicio, que es lo que nosotros con la pastora vivimos y hemos determinado en nuestra vida para hacer eso, edificar a aquellos que reciben a Jesucristo para que estén bien empoderados para saber hacer toda la obra que Dios ya pensó de antemano para que ustedes puedan hacer. ¿Ok? Ahí tenés un problema, porque vos tenés que saber que esto quiere decir de parte de Dios que tenés mucha tarea por delante. Y si sos joven, tenés más años para hacer tarea. ¿Tá? Así que vas a ser una persona mucho más poderosa que lo que puede haber sido el apóstol Pablo, cualquiera de ellos, porque ellos ya eran más grandes cuando recibieron esta verdad. Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo primero que él ve es que está habiendo problemas en la iglesia. Está ocurriendo que la sabiduría de los hombres está afectando la vida de la iglesia. Está viendo de que hay argumentos, justificaciones, ¿sí? Palabrería que no tiene ningún fundamento, pero que se mete en la vida de la iglesia y que la gente de la iglesia está empezando a ceder a eso. No dejen que los confundan. Hay una respuesta solamente para el ser humano y esa respuesta está
en Jesús. ¿Por qué? Porque en Él habita la plenitud de Dios. En Él habita la plenitud de Dios. Por eso Jesús es Dios. No es un ser creado por Dios. Es Dios mismo hecho carne. Vino acá entre nosotros y acá vivió como un ser humano igual que nosotros, pero su origen nunca fue carnal y humano. Vino a hacer una tarea, vino a mostrarnos cómo se vive como hijo de Dios y que se puede vivir como un hijo de Dios cuando la base de nuestro hacer está en Él y no en nosotros. Dice, ustedes están completos en Él, que es la cabeza. Dice, de todo principado y potestad. Es decir, la pregunta es si estamos completos en Él. Eso es una determinación de Dios. Entonces, hasta que yo no sienta que me completo en Él, esa es mi tarea principal en la vida. No es vivir como todos viven, no es dejarme llevar por lo que los otros piensan, sino enfocarme en aquel que vino a traer la respuesta para el ser humano, entre ellos a nosotros. Bien, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que nosotros tenemos la plenitud de Dios, ¿sí?, en Cristo, y que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabe qué significa eso? Que aún todas las huestes espirituales de maldad, ¿sí?, sean principados, sean gobernadores, tienen que responder a la voz de Dios. Tienen que responder a la voz de Dios. Por eso, si la iglesia entiende esto, va a empezar a preocuparse mucho menos por el diablo y va a empezar a preocuparse mucho más por ser como Cristo, ser como Jesús, imitar su carácter, tratar de que el carácter de Él se nos pegue. ¿Por qué? Y porque Él recibió tal vez la frase más gloriosa que un ser humano puede recibir en la historia, que directamente del cielo una voz diga, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No te gustaría escuchar eso de parte de Dios? A mí me encantaría. Y de hecho es una de mis ocupaciones, ¿sí?, poder hacer eso. Dice que esta parte que habla de que en Él fuimos circuncidados no con circuncisión hecha de mano, dice, al sacar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando? El pueblo de Israel, ¿sí?, el pueblo de Israel, una señal que tenían los varones era la circuncisión. Y lo que está diciendo, dice, mire, eso era una señal. Es lo que el hombre puede hacer. Pero Cristo vino para superar eso. Y no se ocupó simplemente de que tengamos una señal en el cuerpo. Él lo que hizo fue sacarnos esa esencia, ¿sí?, pecaminosa. Es decir, la verdad es que Él no la arrancó, sino que Él abrió la puerta para que nosotros podamos sacarnos esa malicia que está dentro de nosotros, toda esa mugre que sale de dentro de nosotros y que todos tenemos, ¿sí? Míralo bien al que tenés al lado porque la tiene, ¿eh? La tiene. Dice, vos tenés eso, ¿viste? ¿No? Claro, mira, con esa carita y tiene la raíz, yo sé que está ahí. ¿Sí? Pero Cristo vino justamente y Él en el Espíritu eso lo quitó, porque nos dio un poder para vencer esa raíz de malicia. Y la pregunta es, ¿por qué tomamos, ¿sí?, fundamentos básicos que no responden a la palabra, diciendo, y lo que pasa es que, viste, uno es humano, ¿no? El apóstol Pablo dice que vamos a tomar esa gracia para seguir en la misma forma de vida. ¿Qué tenemos que volver a crucificarlo? Quiero decirte que cada vez que nosotros nos dejamos llevar por esa filosofía, esa sabiduría humana, sin fundamento, de argumentar nuestra debilidad, lo único que estamos haciendo es decir, Jesús, te agradezco lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Dentro de una semana te vuelvo a clavar, ¿viste? Porque ahora tengo ganas de soltar la carne un rato, que la carne salga. Cuando habla de la carne no habla del cuerpo.
básicamente. Lo que está hablando es de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, esa naturaleza que se torció, se pervirtió en la primer pareja, en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. Ahí es donde se torció. Y el ser humano después se reproduce a partir de ese error y trae la herencia maldita del Edén. Y toda persona que nace, por más que lo ves chiquitito y que llega a la vida como pecador. Pecador significa que tiene una raíz que va a ser el lugar donde va a ser seducido para tomar malas decisiones, para soltar la maldad en la tierra. Insisto en esto, no es que porque el hombre peca es pecador, el hombre es pecador, por eso peca. Y Jesús lo que vino fue a quitarnos esa maldición, nos sacó la maldición. Por eso yo no puedo seguir viviendo como si fuera una persona sin Cristo. Cuando vos te argumentás de que bueno, después de todo somos humanos, ¿no? Y te das esa libertad, la próxima vez la libertad sale antes. Y la próxima más rápido. Porque estoy cediendo a las potestades de este mundo, que son las que trabajan con mi debilidad. Y no estoy poniéndome bajo la autoridad de aquel que me da la fuerza para vencer toda debilidad. Toda debilidad. Hacernos verdaderamente libres. Y la pregunta es, ¿libres de qué? De esa raíz de pecado que nos lleva a cometer errores tras errores y aún de justificarnos los errores para seguir errando. Pero Pascua significa, para aquel que recibe a Jesucristo, no tengo por qué seguir viviendo igual. No tengo por qué seguirme sometiendo a mi enemigo. No tengo por qué seguir cediendo a mi naturaleza. Ahora tengo poder y autoridad para vencer. Vivir con Cristo significa vivir acompañados siempre. Si vos seguís viviendo como esas personas que en público te mostrás de una manera y en privado te mostrás de otra manera, no entendiste el bautismo o no entendiste lo que significa vivir con Cristo. Porque Cristo te ve todo el tiempo porque vive en vos. Por eso es muy importante que nuestra conciencia sea permeada por esta verdad. Porque si nuestra conciencia no recibe esta verdad, yo no cambio. Yo sigo viviendo ahora con un conocimiento. Yo sé que está en Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo dio la vida por nosotros, gloria, aleluya, oh Padre, Padre. ¿Sí? Y Jesús decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El señorío de Cristo no es por título, el señorío de Cristo se manifiesta cuando los hijos obedecen. Cuando aquellos que son hijos, aquellos que fueron llamados a ser hijos, hijas, obedecen la dirección de Él, entonces ahí nosotros lo hacemos Señor. No es porque tenga acá el título, ¿viste? Señor. No, el título tiene que estar en nuestro corazón. Él es mi Señor. Mi vida está en sus manos. Todo lo que hago es para honrarlo. Es la persona más importante de mi vida. Es la persona por la cual yo soy capaz de dar mi vida como Él la dio por mí. Todo lo que hago tiene que honrar su nombre. Dentro y fuera. En privado y en público. En todo lo que hago, mi mente, mi corazón, mi cuerpo quiere honrarlo a Él. No tengo culpa cuando me equivoco, tengo dolor porque no honré su nombre, que no es lo mismo. A mí el acusador no me puede acusar. No necesito al diablo para que me acuse. Tengo conciencia del amor de Él sobre mi vida, no le quiero fallar. Quiero reconocer su amor con amor. Amor con amor se paga. Hasta en la calle se sabe eso, ¿no es cierto? Entonces,
Lo que nosotros hacemos son dos cosas. Somos bautizados, hacemos un acto profético, pero después por la fe que tenemos en el poder de Dios es que nosotros somos resucitados a una nueva vida. ¿Tá? Es decir, el acto profético lo puede hacer cualquiera. Cualquiera se puede sumergir y puede salir del agua. La pregunta es, cuando sale del agua, ¿estás saliendo con esa fe en el poder de Dios? De decir, yo sé que más allá de que si el agua estaba fría o estaba cálida o estaba como estaba, yo sé que salgo ahora a una nueva manera de vivir porque hay un poder que está en mi vida, hay un poder sobre mi vida, hay un poder que está en mi vida y hay un poder que está a través de mi vida. El poder de Dios transferido, la palabra original es exousia. Esa palabra significa un poder que está en mí, pero que viene de fuera de mí, que opera en mí y opera a través de mí. Eso es la palabra poder que aparece en este caso. No es simplemente poder de potencia, no, es una operación que viene de Dios, pero que reside en mi vida, que opera en mi vida y opera a través de mi vida, para el beneficio de otras personas que no lo conocen, y para aquellos que lo conocen y que nosotros, como dice la palabra, nos edificamos los unos a los otros. Te quiero decir, si vos querés tener una vida plena, vos cuando estás, por ejemplo, con los hermanos, ¿sí? Una de las cosas que tiene que ser el centro y el eje de tu conversación es Dios, su voluntad. ¿Qué te está hablando? ¿Qué te reveló? ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Qué está haciendo Él con vos? ¿Qué experiencia nueva tuviste? ¿Qué experiencia estás buscando con Él? ¿Qué sabiduría le estás pidiendo que te revele? Si esos no son los temas de conversación que vos tenés, te quiero decir, tenés que enfocarte, porque todo lo demás tiene que ver con la vida común. Y eso nosotros no lo necesitamos. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que nos da paz para poder enfrentar todas las circunstancias comunes de la vida. Todas. ¿Cuántas? Todas. Entonces, por ejemplo, estamos en la iglesia, necesitamos ayuda y no pedimos ayuda. Y cuando vos le decís a la persona, ¿y por qué no le dijiste? No, porque no quería molestar. Un pensamiento que está basado en una raíz de orgullo. No quiero que sepan que necesito ayuda. No voy a pedir ayuda, yo voy a poder. Algunos hasta lo santifican. Pero tranquilo, pastor, yo ya estoy orando. Te baja la cortina, ¿viste? O sea, no podés hacer nada. Cuando en realidad Dios provoca aún necesidades en medio de nosotros para que podamos tener un corazón humilde, poder confesar nuestra necesidad, buscar la ayuda mutua, ejercitar la ayuda mutua, hacernos, ¿sí? Realmente necesarios los unos de los otros. Yo no puedo vivir solo, necesito a los que me rodean y particularmente la palabra de Dios dice a los hermanos de la fe. Hoy muchos se buscan para hacer negocios, para querer tener dinero. Quiero decirte, error, no es bíblico. No es bíblico. Yo no tengo que buscar hacer sociedades para tener dinero. Error. Es que lo voy a hacer para pagar a las misiones, pastor. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Necesita corazones consagrados, enfocados en su voluntad. Gente desesperada, amando al que no tiene a Cristo y llegando a esa persona. Que realmente le importe más la gente que no tiene a Cristo que todo lo demás, coma o no coma, ayune o no ayune. Un hijo de Dios no tiene problema con el ayuno. Cuando está trabajando en las cosas de Dios, el estómago no le chilla. Cuando estás enfocado, cuando estás a full, y eso lo saben todos los que hemos estado trabajando en distintos momentos, en actividades, inclusive en las inundaciones o cosas así, vos te olvidás de eso. Comes algo al paso si tenés y si no te importa nada. Seguís para adelante porque estás enfocado en otra cosa. Entonces el estómago no te puede molestar.
La oración no puede ser un problema, porque no puede ser un problema hablar con la persona que más me ama. Que alguien me diga que tiene problemas para hablar naturalmente con alguien que ama y que la persona realmente se siente amada. Es decir, ¿alguien tiene problema en hablar con alguien que lo ama? Cuando vos te sentís amado por una persona, vos tenés problemas y decís, no, pero yo sé que me ama, pero no le puedo hablar. ¿A ustedes le parecería razonable eso? Es lo que decimos cuando decimos que me cuesta orar. Cuando decimos me cuesta orar, lo que estamos diciendo es decir, Dios me ama, es la persona que más me ama, Cristo dio la vida por mí, pero me cuesta hablar con Él. Una incoherencia total, ¿no? ¿Saben qué? Argumentos sin fundamento, filosofías sin sentido, que nos alejan de Dios, nos separan de Dios, nos confunden. Por favor, quiero que recibas en esta Pascua la libertad que Jesucristo ganó para nosotros y dejes de vivir con argumentos que no te sirven para relacionarte con Él y empieces a vivir por Él y para Él, porque Él así vivió. Él vino acá para hacer la voluntad del Padre y para amarnos a nosotros. No tuvo otra cosa y es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la vida de un hijo de Dios. No necesitamos más. Todo lo demás viene solo. ¿Cómo viene? Solo. ¿Por qué? Porque hay decretos de Dios escritos en el contrato que obligan a que las bendiciones nos alcancen cuando nosotros estamos en la soberana voluntad de Dios. No tienen alternativa, tienen que venir. Y entonces dice, ¿sí? Dice, ustedes estando muertos en pecado. ¿Cómo estábamos? Muertos. Así que acá tiene la respuesta aquel que por ahí todavía no recibió a Jesucristo, cuál es su condición hoy, ¿sí? Pero después de que reciba a Jesucristo esta noche, para lo cual vino acá, entonces esta no va a ser más su condición, va a pasar de muerte a vida, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y va a empezar a tener vida nueva y vida eterna. La vida eterna empieza acá en la tierra, no después de muertos, ¿sí? Y dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, les dio vida, ¿sí? Estando como estábamos, dice, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Qué hizo? Te perdonó, te limpió, te sacó la culpa, te quitó la mochila. No la agarres de vuelta, no vivas con una mochila, no te cargues una nueva mochila. Y dice que ahí hizo algo extraordinario. ¿Saben qué? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Quitándola de dónde? Del medio. ¿Del medio de dónde? Era todas las macanas que nosotros hacíamos y que Satanás presenta delante del trono de Dios y dice, ¿vos sos Dios justo? Mira a este, mira a esta, ¿sí? Y le da autoridad a él para venir contra nuestra vida, contra nuestra casa, contra nuestro presente y nuestro futuro. Aún contra nuestra descendencia que todavía no ha nacido. Pero Jesús vino y dijo, ¿sabes qué? Tráeme esto acá. Yo pago por todo esto. ¿Está? Toma, ¿cuánto vale? Sangre, toda la sangre, ahí voy. Fue y derramó hasta la última gota de sangre para quitar de en medio todo eso. Dentro de todo eso, sacó las tradiciones que el pueblo tenía que hacer y estaba sometido a las tradiciones religiosas. Jesús no tuvo problema con la prostituta, no tuvo problema con los estafadores, no tuvo problema con los cobradores de impuestos, no tuvo problemas inclusive con los cobardes, no tuvo problema con los traidores, tuvo problemas simplemente con los religiosos. Y entonces los libró de toda esa religiosidad. Ahí inclusive Él quitó todos los preceptos y todo lo que el pueblo tenía que cumplir rigurosamente por costumbre, por tradición o por religión. Y le impuso solamente algunas cosas. ¿Qué nos impuso? Chicos, amen a Dios con todo su ser, con toda su fuerza, con todo lo que ustedes son, ámenlo. Demuéstrenle su amor constantemente. Amen al prójimo como se aman ustedes. Si vos pensás mucho en vos, pensá en el prójimo como vos.
Tenemos que revertir la filosofía del egoísmo, del individualismo. ¿Cómo se revierte? ¿Cómo se redime? Porque Jesucristo también pagó para redimir todas esas porquerías. ¿Y cómo se redime el egoísmo? Siendo generoso. ¿Cómo se redime el individualismo? Volcando esa fuerza que nos lleva a mirar en nosotros y mirar a los otros. Es decir, si esto lo pienso para mí, antes de dármelo a mí, se lo voy a dar al que lo necesita. Es un tiempo nuevo de la iglesia, nuevo para nosotros. Al principio la iglesia era diferente de lo que soy. De hecho no tenía ni templo. Ustedes saben que hasta el siglo III no había templos. La iglesia se reunía en las casas, en la calle, en cualquier lado. De hecho hoy en muchos lugares se juntan al aire libre, donde el clima lo permite. Entonces, el Señor anuló todas las maldiciones que estaban en contra de nosotros. Y nosotros tenemos la libertad de poder vivir libre de toda esa mugre. Pero eso vos lo decidís a cada momento, lo decidís cada día. Son tus decisiones las que te mantienen en esa vida plena o te llevan de vuelta al lugar de donde Jesucristo te sacó. Lo peor es cuando yo vivo, ¿sí?, en ese lugar de donde Jesucristo me sacó y ahora como estoy un poco mejorado creo que estoy afuera, que estoy del lado de Jesús, pero Jesús dice no. Cuando nosotros, es lo que decía el pastor Pablo la vez pasada, no alcanza 99%, no alcanza 99%, es a full. Es con todo, es dar todo para que esto, ¿para qué? Para que te funcione. Porque si no, no puede funcionar el Evangelio. Y nosotros tenemos que saber eso, decir, nosotros podemos gritar, podemos saltar, podemos reprender al diablo, podemos zapatear, pero si no vivimos esta palabra, nosotros no funciona nada. Es lo que puede hacer cualquier persona que hace un esfuerzo moral. ¿Tá? Es decir, yo antes creía que esto estaba bien, ahora me doy cuenta que está mal, bueno, hago un esfuercito y trato de vivir en esta condición. Pero no es eso. O sea, Jesús no pagó un precio tan alto para tan poca respuesta. Él lo que busca es la plenitud de nuestra vida. Que podamos tener una vida plena, completa, de gracia, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que Él no solamente le arrebató, quitándola del medio, es decir, la sacó aún del trono de justicia de Dios para que nada ni nadie pudiera presentar nada en contra de nuestro. Es decir, es quitarle las pruebas, sacarle los elementos. Es como si vos tenés una deuda con alguien y tenés un pagaré marca cañón, viste, así grandote, y viene el otro, le manotea el pagaré, dice, tomá, acá tenés la plata, esto está cancelado y se terminó. Y se terminó. Y nadie más puede reclamar. ¿Por qué? Primero porque se pagó. Segundo porque el documento no está más. Y no está más no porque se lo arrebataron, sino porque se pagó. Se pagó. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Lo pagó. Entonces, primero, no lo tengo que volver a pagar yo. No tengo que seguir viviendo como si fuera una persona culpable de... Y tengo la posibilidad de empezar a vivir de una vez por todas de una manera entendida, sabia, inteligente, prudente, con ciencia en mi mente, en mi cabeza. ¿Sabe qué? La ciencia siempre trató de negar a Dios y paradójicamente Dios siempre habló bien de la ciencia. De hecho, nos permite descubrir cosas. Si Dios quisiera... Esto para algunos que no lo entienden eso, cuando están que si Dios me sanó, ¿cómo voy a ir al médico? Si Dios no quisiera que existiera la ciencia, hubiera confundido al ser humano como lo hizo en la Torre de Babel y no permitió eso a través de confundirlos por los idiomas. Si la ciencia existe, porque Dios la permite. Ahora, el hombre puede excederse, Dios va a intervenir si la iglesia abre la boca y plantea las cosas como son. Entonces dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál fue el triunfo de él? Decirle, ustedes no tienen más autoridad sobre la humanidad.
le acabo de sacar toda la autoridad de acá en adelante y todo aquel que crea en mí tendrá vida eterna. Nunca más van a poder acusar a nadie que responda a la fe de la obra que acabo de hacer. Eso es lo que hizo Jesús. Esa es nuestra Pascua. Nuestra verdadera Pascua no es una recordación de lo que Jesús hizo hace 2000 años, sino que es una recordación de dónde me sacó el Señor y la vida que hoy puedo tener gracias a que Él vive conmigo y yo camino con Él. Y si no lo estás haciendo, la buena noticia es que puedes empezar a hacerlo. ¿Cuándo? Ya.